Bendiciones, amados hermanos, amigos, que en esta mañana del Señor van a tener el privilegio, la oportunidad de escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Les bendigo de una manera muy especial en este día domingo. Dios bendiga sus vidas de una manera muy especial. Estamos de aquí transmitiendo desde aquí desde la ciudad de Amityville en New York, donde queda ubicado la iglesia Monte de los Olivos. Aquí estamos pues en nuestro hogar este día domingo para compartir un mensaje de la palabra del Señor a la iglesia, a los hermanos, a diferentes denominaciones, a gente que no conocen a Dios, a diferentes religiones, a lo que sea que lo pueda ver en esta preciosa mañana del Señor. Cualquier persona que nos pueda ver, pues vamos a compartir esta palabra de Dios, este mensaje que cambia, este mensaje que transforma, este mensaje que bendice nuestras vidas. La palabra del Señor nos está fortaleciendo, la palabra del Señor nos está llenando, la palabra del Señor nos está prosperando. La palabra del Señor, mis amados hermanos, es Dios en nosotros, es Cristo en nosotros. Es Dios dándonos a nosotros cada día ese pan del cielo, esa bendición que tenemos de que Cristo nos dejó la Escritura, la palabra de Dios, para que nosotros a través de la palabra nosotros podamos, mis amados hermanos y amigos, poder compartir al mundo lo que en verdad Dios tenía y tiene para cada uno de nosotros. Así de que no estamos solos, tenemos la palabra de Dios con nosotros. Les pido por favor a los que se vienen conectando allí, que se queden allí escuchando la palabra del Señor, que me compartan la palabra para que otros puedan escuchar el mensaje que Dios me ha dado en esta preciosa mañana del Señor. Para los que se vienen conectando, soy el pastor David Zelaya, la pastora Lina Zelaya. Somos pastores de una iglesia maravillosa, linda congregación, Monte de los Olivos. Ahorita pues no tenemos nuestros servicios en la iglesia, por lo tanto tenemos algunos servicios ahí en hogares, y también estamos predicando los días domingo 11 de la mañana, los días miércoles 7 de la noche y el día viernes 7 de la noche. Hoy traigo un mensaje de la palabra de Dios para tu vida. Yo espero que tú puedas recibir el mensaje de la palabra que Cristo tiene para tu vida en esta hora. Compártame el mensaje. Hoy quiero traer un tema bien interesante en esta hora. Quiero estar predicando qué tipo de vasos somos. ¿Qué tipo de vasos somos? Voy a leer un pasaje de la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 9, versículos 18 y 19. Vamos a leer estos dos versos para introducirlos en este mensaje. Dice Pablo, de manera que de quien quiere tener misericordia, de manera de que quien quiere tener misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Note bien, al que quiere tener misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido la voluntad? Su voluntad. Dice el siguiente verso, dice de la siguiente manera: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que acerques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y en el siguiente verso que sigue dice: ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Tema de esta mañana del Señor, mis amados hermanos, es ¿qué tipo de vasos somos? Hoy quiero estar predicando en este tema, ¿qué tipo de vasos nosotros verdaderamente somos? Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Mis amados hermanos, amigos que en esta hora se han conectado con la palabra del Señor, vamos a dar inicio a esta palabra, a esta predicación que Dios me dio para este día domingo. He estado meditando aquí con Dios, aquí toda la mañana, la palabra de Dios. Dios ha estado fortaleciendo, ha estado llenando mi vida para yo poderles compartir a ustedes este mensaje maravilloso de la palabra de Dios. Mis amados hermanos, en el mundo sabemos muy bien, todos los que me están viendo en esta hora, que en el mundo se mueve verdaderamente en dos direcciones: la dirección del bien y está la dirección del mal, la dirección de Dios y está la otra dirección también de Satanás, que es una dirección de muerte. La Biblia siempre a nosotros nos ha hablado y nos habla
de lo malo del hombre, de lo malo de la humanidad, de lo malo verdaderamente que hemos sido delante de nuestro Dios. Entonces me pongo a meditar en la palabra del Señor. Cuando una persona verdaderamente es mala, tiene que pasar algo en su corazón, mis amados hermanos y amigos. No es algo así que verdaderamente de un día a otro una persona se hace verdaderamente mala. Yo creo que el odio muchas veces en la gente, ¿verdad?, que recibe, o la manera de hablar, la manera de decir las cosas, la manera de explicar, dan a identificar a una persona verdaderamente quién es. Usted no puede estar distraído en un tiempo como este. Usted en un tiempo como este es necesario que usted esté meditando en lo que habla, en lo que dice la palabra de Dios, ya que son tiempos verdaderamente del fin, ya que son tiempos verdaderamente de peligro, ya que son tiempos verdaderamente donde tenemos que ponerlos en las manos de Dios para que nosotros podamos ver verdaderamente qué es lo que Dios tiene por nosotros verdaderamente, qué estamos hablando, con qué personas estamos hablando, qué nos están informando, qué entra en nuestro corazón, qué entra en nuestra mente. Esa es una palabra muy clave y muy específica para saber verdaderamente los designios de Dios. Miren lo que habla la palabra de Dios el apóstol Pablo cuando le habla a los corintios, por ejemplo. No erréis, le dice Pablo a los corintios, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cómo, pastor? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En otras palabras, hay una manera de ser, hay una manera de hablar, hay una manera de... La comunicación, mis amados hermanos, es bien importante, pero para la comunicación hay que tener discernimiento de lo que uno está hablando, de lo que uno está diciendo. Y todo lo que el hombre trae dentro de sí, todo lo que el hombre trae en su corazón, todo lo que la mujer trae en su corazón, eso verdaderamente es lo que nosotros expresamos. Lo que nosotros hablamos prácticamente es nuestro ser, es lo que nosotros podemos decir, lo que está dentro. Entonces aquí el apóstol Pablo habla y dice que no erréis, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces hemos tenido buenas costumbres que muchas veces, mis amados hermanos, se convierten en decisiones malas, se convierten en contra de la palabra de Dios, porque verdaderamente no estamos escuchando la palabra de Dios. Y es necesario por eso escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es sabiduría, la palabra de Dios es inteligencia, la palabra de Dios, mis amados hermanos, es la boca de Dios. Es Dios verdaderamente tratando de formarlos en Cristo. Es Dios verdaderamente tratando de decirnos a nosotros que verdaderamente que tenemos que tener la mente de Cristo para pensar y para actuar como Cristo. Cuando nosotros verdaderamente tengamos esta sabiduría dentro de nosotros, entonces nos vamos a dar cuenta verdaderamente que la palabra de Dios, mis amados hermanos, es verdad. El mismo apóstol Pablo lo habla y lo dice en esta palabra, mis amados hermanos y amigos que me ven en esta hora. Miren lo que dice el apóstol Pablo en el siguiente verso. El hombre bueno o la mujer buena del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo va? No, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces verdaderamente qué importante es la educación espiritual. Qué importante es la formación espiritual en la palabra de Dios. Qué importante es ser formado como discípulo. Qué importante es estar lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Qué importante es, y en días como estos, verdaderamente no estar durmiendo, sino recibir el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuántas personas verdaderamente tienen hambre y sed de la palabra de Dios en un día como estos? Hay algunas personas que verdaderamente no le hacen un poco de caso a la palabra de Dios, como que no les interesa la palabra de Dios. Y la palabra de Dios verdaderamente es vida. La palabra de Dios verdaderamente es formación. La palabra de Dios verdaderamente es algo que nos va a llevar y que nos va a poner a nosotros en el reino de Dios. La palabra de Dios verdaderamente es una red que nos atrapa a nosotros, pero que nos atrapa para ser nosotros peces buenos que son escogidos, mis amados hermanos. No como para algo que se escoge y se tira. Es más, Jesucristo cuando habla y cuando Él explica la parábola de la red, porque Jesucristo hablaba mucho en parábola,
A él le encantaba enseñar en parábolas. Las parábolas son enseñanzas del Señor. Y son cosas, mis amados hermanos, de traer verdaderamente una enseñanza de algo físico a algo espiritual. Jesús siempre hacía estas enseñanzas. El Señor verdaderamente siempre estaba enseñando la palabra de cómo es el reino de los cielos, cómo funciona el reino de los cielos. Y es que es semejante a una red de pescar que recoge toda clase de peces, toda clase de peces. Y una vez que están llenas, dice que los saca para allá. Luego viene y sentados ahí recogen los peces buenos y los peces malos los van a echar fuera en el día del fin, en los días finales o en un tiempo que está muy corto. La iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia del Señor Jesús, como peces, mis amados hermanos, que han estado escuchando la palabra de Dios, que se han estado alimentando de la palabra de Dios, serán escogidos, hermanos, en cestas, hermanos, buenas, hermanos. Y los otros verdaderamente son tirados. Entonces, así funciona el reino de los cielos. Ahí echará, dice la palabra del Señor, algunos, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, la palabra de Dios es una palabra muy clara, es una palabra muy específica de lo que Dios nos está hablando en esta preciosa mañana del Señor. Y en la porción leída que yo leí en esta hora del libro de Romanos, aquí aparece este vaso de misericordia. Es un vaso de misericordia, porque yo me pongo a ver en las palabras del Señor, de que es un privilegio verdaderamente de que Dios a usted le toque su corazón, de que Dios a usted le ablande su corazón, de que su corazón sea un corazón de carne y no de piedra, porque Dios en este pasaje que yo leí es el que se encarga de poner corazones de carne, corazones sensibles, corazones que reciban la palabra de Dios, corazones verdaderamente que entendamos el mensaje de la palabra de Dios. Y también Dios mismo se encarga también de endurecer corazones. ¿Y cómo vamos a decir? Sí, el apóstol Pablo dice en el versículo que leímos ahí en esta hora por la palabra del Señor. Entonces aquí aparecen estos vasos de misericordia. Somos vasos de misericordia. Sí, mis amados hermanos. Somos vasos de misericordia. Miren lo que dice el apóstol Pablo. De manera, dice Pablo, de que quien él quiere tiene misericordia. Y al quien él quiere endurecer, endurece. ¿Cómo? Sí. De manera, dice Pablo, que a quien él quiere endurecer, endurece, y a quien él quiere tener misericordia, él tiene misericordia. Te fijas que la palabra del Señor es muy clara, nos explica que Dios es un Dios que toca, que tiene misericordia y que a los otros los endurece. Por eso es que ahora entiendo verdaderamente que hay personas que uno como que lo ve que el reino de Dios no le funciona en sus vidas. Y a veces uno se pregunta, pero ¿por qué será? Si la palabra de Dios es la misma, la semilla es la misma. La palabra del Señor no falla, es una semilla que produce vida en el ser humano. Entonces, ¿por qué muchas veces hay gente, mis amados hermanos, que me ven en esta mañana del Señor, que en el Evangelio sí les ha funcionado? ¿Y por qué hay gente muchas veces que Dios vive luchando y luchando y luchando con esta gente? ¿No será que se cumple la segunda parte del verso donde dice que al que él quiere endurecer, endurece? ¿No será que ese verso, no será que no le ponemos cuidado a la palabra de Dios? Y por eso no entendemos muchas veces por qué hay gente que no se quiere someter al Evangelio de Jesucristo. Es un privilegio muy grande que tengamos corazones, mis amados hermanos y amigos, de carne, corazones sensibles, corazones que podamos escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Este es un privilegio muy grande que Dios verdaderamente tiene con nosotros. Entonces hay gente que verdaderamente culpan a Dios, culpan al Señor, y siempre lo vienen culpando al Señor, y no se culpable al Señor de nada. Nuestras acciones, dice Pablo, son las culpables. Nuestras acciones verdaderamente en no hacer la voluntad de Dios, el ser descuidado, es lo que nosotros nos hace verdaderamente desviarnos del propósito de Dios. Porque Pablo dice, pero tú me dirás, ¿por qué me inculpa? ¿Por qué me inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Nadie puede con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una voluntad absoluta. Nadie puede con la voluntad de Dios. Nadie puede con lo que Dios hace. En este tiempo de crisis y de caos, mucha gente que murieron, fue la voluntad de Dios que se hayan muerto, se hayan ido con el Señor,
o sea que verdaderamente estén en otro lugar, pero verdaderamente nadie se muere por casualidad. La muerte no anda tocando ahí a quien quiere. Si Dios no quiere que una persona no muera, esa persona no muere, porque Dios es el Dios del control, porque Dios es el Dios que verdaderamente estamos en sus manos. Pero Dios quiere saber qué tipo de vasos somos. Antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? No se puede pelear con Dios. O le dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? En ninguna manera. Dios nos ha formado a nosotros. Le voy a poner aquí el verso que estaba leyendo para que usted vea verdaderamente lo que habla la palabra del Señor con respecto a este tema. Pero me dirá, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido la voluntad a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros para que alterquemos con Dios? O le dirá el barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dios nos ha formado, mis amados hermanos. Dios nos ha hecho especiales. Somos especiales para Dios. De la manera que seamos nosotros, somos gente especial para Dios, porque Dios nos ha formado con sus manos maravillosas y preciosas. Dios, este Dios maravilloso, nos ha formado y nos sigue formando a través de su palabra bendita. Oh, gloria al nombre de Cristo en esta preciosa mañana del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la pregunta en esta mañana es, ¿qué tipo de vaso es usted? ¿Qué tipo de vaso somos? La misericordia del Señor, hermano, es un tema muy hablado en la Escritura. Hay casi como 250 veces en la Escritura que hablan esta palabra misericordia. Le voy a tocar algunas en esta hora para que usted vea y para que usted verdaderamente, usted tiene que llenarse de Dios. Esa palabra es una palabra clave, porque de lo que usted se llene, mi amado hermano y amigo que me ven en esta hora, eso es lo que usted lo va a identificar, eso es lo que va a hablar de usted. Usted verdaderamente no puede en un tiempo como este verdaderamente desanimarse. Si usted está permitiendo verdaderamente en este tiempo desanimarse, si usted no le está dando prioridades a otras cosas, usted va a cosechar desánimo. Y el desánimo a usted lo va a llevar a la indiferencia, lo va a llevar a apagarle la llama de Dios, el fuego de Dios, la fe de Dios, que muchos han perdido, que muchos perdieron. Entonces, la misericordia de Dios, y usted, cuando le pase esto en su vida, usted no va a ser una persona de misericordia. Es bien imposible que una persona que no tenga a Cristo, que no tenga a Dios, que no tenga el amor de Dios, pueda tener esta palabra tan calidad que hay, que se llama misericordia. Los misericordiosos, ellos van a heredar el reino de los cielos. Aunque usted diga, soy cristiano, voy a la iglesia. Si usted no tiene misericordia, si no es formada la palabra de Cristo en su corazón, usted no puede tener misericordia. Usted no puede tener compasión si verdaderamente el amor de Dios no está derramado en sus corazones. Y no estoy hablando de lástima, porque una cosa es misericordia y otra cosa es lástima. Lástima es cuando la gente da cosas a veces por lástima. Dios a nosotros no nos tiene lástima, Dios a nosotros nos tiene misericordia, que es diferente, compasión, que es diferente. Entonces, qué importante es esta palabra que le estoy predicando en esta hora a usted, mi amado hermano y mi amado amigo, que me escuchen esta mañana maravillosa de este domingo del Señor. Dele gloria a Dios si usted verdaderamente está en los caminos del Señor. Dele gloria a Dios si usted verdaderamente está siendo formado en la palabra, está siendo formado en la Escritura, porque el Señor nos dejó muchos ejemplos a nosotros de lo que significa misericordia. Una cosa es, mis amados hermanos, conocer Escritura, conocer palabra de Dios, conocer mucho la Biblia. Y otra cosa es, mis amados hermanos, que la Biblia, la palabra de Dios, sea formada en nosotros para que nosotros podamos ser una evidencia a los demás, como enseñaba en el grupo del día de ayer, que verdaderamente que nosotros somos como, somos al descubierto, o sea, somos como algo que somos descubiertos, que nuestro testimonio es un testimonio descubierto. Verdaderamente que la obediencia es algo que se ve. Estaba predicando el día de ayer acerca de la obediencia, que es algo que se puede ver, que no son palabras. La obediencia son acciones, y Dios es lo que está buscando en estos últimos días, porque en medio de este mundo verdaderamente rebelde se mueve una iglesia que Dios quiere que le sea obediente y que le crea la palabra del Señor. Y la palabra clave en esta hora es misericordia. Misericordia. Mire que había un hombre en la ley, ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 25, había un intérprete de la ley. Los intérpretes de la ley eran escribas, los escribanos, la gente que escribían la palabra del Señor.
que escribían el Torá judío, que escribían todas las leyes. Estos eran hombres que sabían. Y él aún sabiendo, siendo un escriba, y va donde Jesucristo a preguntarle y le dice, maestro, haciendo yo qué cosa voy a heredar la vida eterna. Para que te mires, para que te fijes que la vida eterna es algo muy profundo, aún más allá de lo que tú te puedas imaginar. La vida eterna no solamente es que yo me sepa un versículo bíblico. ¿Cuánta gente allá afuera los tenemos que saben muchos versículos bíblicos, saben mucha Biblia? Pero se está practicando la palabra del Dios viviente. ¿Qué tipo de vasos son esa gente delante de Dios? Está la palabra de Dios siendo funcional en sus vidas como vasos ellos, como instrumentos de Dios, para poder ellos compartir a Dios que lo llevan dentro a la vida de los demás. ¿Cómo vamos a tener esa misericordia del Señor? Jesucristo le dijo, escrito está, le dijo, ¿cómo lees? Este hombre leía. A veces, hermanos, en la palabra del Señor, el tema no solamente es leer, mis amados hermanos. El tema verdaderamente es entender lo que dice la palabra y meter esa palabra de Dios adentro de nosotros. Aquel le respondió, amarás al Señor con tu Dios, como todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien le dijo, has dicho. Él le respondió, haz esto y vivirás. Mire que sabía la palabra del Señor. Mire que él sabía la palabra del Señor. Entonces, hoy en día vivimos en un mundo donde no está ignorante a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios hoy está fluyendo por muchos lugares, mis amados hermanos. La palabra del Señor está fluyendo, dije, en esta hora, en muchos lugares. Eso es bien importante lo que estoy predicando a usted en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Con el nombre del Señor. Entonces este hombre, verdaderamente, espero que estemos en vivo. Este hombre verdaderamente leía Biblia. Sí. Él leía mucha Biblia. Él estaba muy informado de lo que era la palabra del Señor. Entonces, conocemos la palabra verdaderamente y muchas veces nos excusamos. Sí, nos excusamos muchas veces. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Mire, sabía la palabra de Dios, era un intérprete de la ley, era un hombre muy estudiado, era un hombre muy preparado, era un hombre que tenía muchos principios bíblicos, pero era un hombre que no conocía a su prójimo. Cuando Jesús, o por lo menos quiso justificar delante de Jesús, ¿quién es mi prójimo? Porque ahí aparece la palabra del Señor, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la palabra del Señor dice que esta fue como una confrontación que hubo. Respondiendo Jesús le dijo esta palabra. Un hombre ascendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron dejándolo medio muerto. Jesucristo, que siempre fue práctico en su enseñanza. Él daba enseñanzas claras, donde la gente pudiera entender lo que él estaba hablando, lo que él estaba diciendo. Por eso creo que la palabra del Señor no confunde a nadie. La palabra de Dios verdaderamente es una palabra, es un libro abierto para que todos lo podamos leer, lo podamos escudriñar. Aconteció que un sacerdote dice que pasaba por aquel lugar y lo vio de largo. O sea, al hombre que había caído, que lo habían golpeado los ladrones. Dice que había ascendido de Jerusalén a Jericó. Me imagino que había conocido la palabra de Dios. Dice que estaba en Jerusalén y desciende a Jericó. ¿Qué hago yo ascendiendo de Jerusalén a Jericó? Cuando Jerusalén es la ciudad de Dios, es donde va a reinar Cristo, donde vino Cristo, es donde Dios tiene su corazón, donde Dios donde estaba el templo de David, donde Dios se glorificaba en su palabra. Se va a Jericó. Mucha gente por eso que son golpeados por el diablo, porque están en Jerusalén y van a Jericó, descienden a Jericó, lugar de descanso, lugar de palmera es Jericó, lugar de comodidad, del acomodamiento. Es mejor, mis amados hermanos, verdaderamente, porque solo Dios va a tener misericordia de nosotros. Mira que por ahí pasó un sacerdote, dice la Biblia que lo miró de largo. Luego pasa un levita, los que se encargaban de la adoración al Señor, también lo mira de largo. El levita lo miró, viéndole, dice que pasó de lejos, así como lo miró de lejos. Pero dice que un samaritano, mire la diferencia que hay entre un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia, acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó, dice la Biblia, al mesón. Mire qué interesante la palabra de Dios. ¿A dónde lo llevó, pastor? Al mesón. El mesón era tipo de sanidad, era tipo de alojamiento, era tipo donde una persona iba a reposar. Ahí lo llevó, estaba herido, lo llevó al mesón. Ese samaritano que iba en camino, dice que viéndole de cerca fue movido a misericordia. Viéndolo fue movido a misericordia. Esa es la palabra que a muchas veces Dios a nosotros verdaderamente lo está confrontando. Acercándose, dice la Biblia, vendó sus heridas.
¿Cómo vamos a usar heridas? Nosotros verdaderamente estamos para vendar heridas. En un tiempo como este estamos para vendar heridas. Eso los ha escogido Dios para que nosotros seamos, vendemos heridas, que nosotros verdaderamente les echemos aceite y vino a esas heridas de la gente. El aceite y el vino, el aceite simboliza el Espíritu Santo, el vino simboliza la alegría. Era un hombre que lo habían golpeado, pero ahora hubo alguien que llegó, sanó sus heridas y le echó aceite y vino. ¿No crees que nuestro Señor Jesucristo es nuestro gran samaritano, que nos ha sanado a nosotros del pecado y nos ha ungido con aceite verdaderamente y vino, y ahora por eso le estamos sirviendo al Señor? No solamente ese cuidó de él, dice la palabra del Señor, cuidó de él, y Dios es responsable, porque al siguiente día, dice la palabra del Señor, al otro día sacó 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, todo lo que gaste de más, yo te lo pague cuando regrese, porque nuestro Dios, el Dios que yo conozco, es un Dios que paga, es un Dios que no le debe a nadie, es un Dios responsable con sus hijos. En un tiempo como este, Él ha prometido no dejarlo solo, porque nuestro Dios cumple lo que Él habla. Él es un Dios verdaderamente serio. Él es un Dios verdaderamente que cuando Él dice algo, Él lo cumple. Y Él ha prometido estar con nosotros. Entonces se ve que verdaderamente entendemos la palabra del Señor, pero hay falta de práctica de la palabra del Señor. Este intérprete de la ley entendía muchas cosas, menos la palabra misericordia. Se hizo como que no la entendía. Pero si nosotros leemos bien el mensaje, sí entendió la palabra. Lo que pasa es que hay gente que entiende la palabra, pero son bien complicados. Son bien complicados. ¿Quién pues de esto le preguntó al Señor, es tu prójimo? Cuando le dio la explicación, que cayó en manos de ladrones. Así le explicó el Señor de claro. Y él le dijo, el que usó de misericordia. Entonces, ¿qué decir que sí sabía? Sí sabía. Hay mucha gente que me está viendo en esta hora que sí sabe la palabra del Señor. Pero, ¿será lo que dice el apóstol Pablo? Que Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia y endurece al que quiere endurecer. ¿No le parece una palabra un poco complicada esta? Que el Dios de los cielos pueda ser capaz de endurecer el corazón, como Él habló en su palabra. Dijo que para que tengan ojos y con los ojos no vean, y para que no se salven ellos. ¿No es que nuestro Dios es un Dios verdaderamente que nos está hablando casi todos los días por la palabra del Señor? Hoy Dios nos está hablando. Nuestra mente, nuestros sentidos tienen que ser ubicados, mis amados hermanos, máximo en el tiempo que estamos viviendo. No es un tiempo de andar perdiendo el tiempo en cosas que no edifican. Es tiempo verdaderamente de creerle a Dios, de creerle a Cristo, de creer su palabra. ¿Qué tipo de vasos somos nosotros? ¿Qué tipo de vasos nosotros verdaderamente somos? Este es el tema que estoy predicando en esta mañana del Señor. Para los que se acaban de conectar en esta hora, estoy predicando verdaderamente en este tema. ¿Qué tipo de vasos somos nosotros? ¿Qué tipo de vaso es usted? ¿Qué tipo de vaso soy yo? Bueno, esa palabra la vamos a responder por nosotros mismos. ¿Qué tipo de vaso nosotros verdaderamente somos, mis amados hermanos? ¿Qué tipo de vaso nosotros somos? Así verdaderamente, yo te digo una cosa en esta hora, y así que me estás viendo aquí en esta cámara. Te voy a decir una cosa en esta hora por palabra de Dios, por palabra del Señor Jesucristo, el que muere, el que reina en los cielos. Te voy en esta hora a dar una palabra del Señor. Es un privilegio muy grande que estés vivo. Es un privilegio muy grande. Te voy a explicar realmente porque no me escuchaste. Es un privilegio muy grande que tú estés vivo. Es un privilegio muy grande que tú estés respirando. Porque hubieron muchos en estos días que están necesitando el aire de vida, el soplo de vida que Dios nos ha dado. ¿Y sabes por qué lo ha hecho Dios? Lo ha hecho por su misericordia. Por eso lo ha hecho Dios, por su misericordia. Y porque Él hace como Él quiere y con quien Él quiere. Por eso estás vivo, estás viva hoy. Por eso estás vivo hoy. Porque Dios ha tenido misericordia de ti. Ahí dijo, pues a Moisés le dijo, tendré misericordia del que tenga misericordia, dice Pablo. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces es un privilegio muy grande, como explicaba ayer en la enseñanza a unos hermanos de la iglesia Monte de los Olivos, que es un privilegio muy grande que estemos vivos. Deberíamos de ser agradecidos con Dios por esta vida que nos ha dado. Tiene que ser agradecida a usted y usted que me está viendo, porque usted está vivo en este día. Mucha gente hoy en día están en el Seol, en el infierno. Están verdaderamente, y muchos están muriendo, y muchos están llorando porque perdieron a un familiar. Muchos están tristes, pero nosotros verdaderamente estamos contentos.
Hay gente que dice de Pablo, no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces Dios ha tenido misericordia de ti. Por eso estás viva hoy. Por eso estás vivo hoy, querido hermano que me escucha en esta hora. David es un vaso de misericordia. Cuando yo veo la historia del rey David, David fue un vaso de misericordia. Sí que vaso de misericordia. Porque David también tuvo misericordia. David perdonó la vida de Saúl. Hay veces que hay gente, mis amados hermanos, que a veces vivimos pidiendo misericordia, pero no tenemos misericordia. ¿Cómo, pastor? Repítalo nuevamente. Hay veces que hay gente que viven pidiendo misericordia al cielo, y Dios es bueno, tiene misericordia, pero ellos no tienen misericordia. Qué triste verdaderamente es que uno no puede entender que esta salvación es por gracia y por misericordia, y que después de esto uno no puede dar testimonio del Dios que lo llamó para que otros se puedan salvar, porque nosotros somos vasos de misericordia, somos vasos de Dios. Note que un vaso es un recipiente para echar agua, el agua de vida que es Cristo, el agua de vida que nosotros estamos tomando cada día con la palabra. Entonces somos instrumentos del Señor, somos instrumentos de la palabra de Dios. ¿Cómo Dios quiere que nosotros verdaderamente seamos ese instrumento? Entonces, cuando yo veo la palabra del Señor, yo me doy cuenta verdaderamente, mis amados hermanos y amigos que me están viendo en esta hora, que David tuvo misericordia. Yo estuve escudriñando la palabra de Dios y yo vi verdaderamente, estuve leyendo, porque estuve toda la mañana aquí estudiando la palabra del Señor para traer este mensaje. Y estaba escudriñando la palabra del Señor ahí en el libro 1 de Samuel 24, donde los hombres de David le dijeron, dice, he aquí, en el día que dijo, he aquí te entrego a tu enemigo en tu mano. Mire, Dios le iba a entregar a Saúl en la mano de David, como te pareciere. Le dijo, haz con él como te pareciere, le dijo él. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto, dice, de Saúl. Mira el corazón de David, qué corazón de misericordia, qué corazón de compasión, como le enseñaban los hermanos ayer. Yo, aquí en el grupo que yo les explicaba, les decía que la compasión de Dios es tan grande, pero que Dios ve verdaderamente cuando nuestro corazón va un poco más allá de lo que verdaderamente Dios nos pide. Yo le explicaba a los hermanos que Dios nos pide una mía y nosotros le hacemos dos mías. Que Dios nos dice que entreguemos solamente esto, entregamos la capa. Entonces Dios siempre está viendo el corazón, y Dios veía el corazón de David. ¿Cómo Dios no va a ver el corazón de un hombre como este cuando le dice, aquí te lo entrego a tu enemigo en tu mano, haz como te pareciere? Haz como te pareciere. ¿Acaso el otro que le digan, te pongo esto en tu mano, no lo haces pedazos ya en un 2x3? Entonces, pero Dios ve el corazón de este hombre, y me llama la atención que Dios siempre está viendo el corazón de cada uno de nosotros. Entonces David es un vaso de misericordia. Después dice que David se turbó porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Mire, cuando una persona le tiene temor a Dios, cuando una persona verdaderamente tiene temor, el verdadero temor de Dios, algo poco que hace es un temor que le tiene reverente al Señor. Solo siquiera le tocó, mire, Dios leyó la palabra que le dijo que haz con él como le pareciere. Y ahí va incluido que podía quitarle la vida. Pero aquí verdaderamente, David dice que solo fue y le tocó un poco el manto, de lo corto ahí, como para darle testimonio después, decirle, mira, te estuve en mis manos, pero hubo algo dentro de mí. Dios me dio orden de que podía yo mandarte, pero yo he tenido misericordia. Entonces, mire, Dios ve cuando hay misericordia en nosotros, primeramente. ¿Por qué? Porque Él ve nuestro corazón. Y dice la palabra del Señor que le digo a los hombres, Jehová me guarde de hacer yo tal cosa a mi Señor. El ungido de Jehová le llama, mire, ven, el ungido de Jehová. Que no extienda yo mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. ¿Cuántos hoy verdaderamente no respetan a los ministros? ¿Cuánta gente hoy verdaderamente en este tiempo no respetan verdaderamente lo que Dios llama, lo que Dios unge para un propósito? Hay que respetar la unción de Dios en un hombre de Dios, en una mujer de Dios. Cuando Dios pone la unción en un hombre, en una mujer de Dios, hay que honrar, amén, esa unción que hay en ese hombre de Dios. David reconoce, una de las cosas que me encanta de David, es que David es un hombre que reconoce la unción. Y todos los hombres y mujeres de Dios que reconocen la unción, saben que un ungido de Jehová no se le puede tocar. Porque verdaderamente Saúl ya lo había desechado el Señor. Ya le había clamado a Samuel y ya lo había desechado. Pero David no abusó de eso. Hay gente que verdaderamente abusa de la misericordia y de la gracia de Dios. Hay gente que verdaderamente abusan de la gracia de Dios. Abusan de la autoridad. Abusan del hombre que Dios les ha puesto. ¿Cuánta gente vive abusando de la autoridad de Dios? ¿Cuánta gente no tiene respeto al hombre de Dios?
Por eso que quedaron allá afuera en el mundo. Por eso que Dios a veces endurece el corazón de mucha gente, para Dios a Faraón. ¿Por qué? Porque endurecen el corazón a los hombres de Dios, a los hombres que traen la palabra de Dios, a los hombres que se sacrifican, que se queman las pestañas para darles el alimento, el pan espiritual. Entonces, qué tremendo es la palabra. Cuando entendemos el mensaje de la palabra de Dios, es algo bien importante entender esta palabra del Señor. Yo no sé de usted, pero yo me estoy gozando en esta mañana del Señor. Y miren lo que dice este versículo, miren, para que vean lo que habla la palabra del Señor. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y salió de la cueva y dio voz entre Saúl diciendo: mi señor el rey. Mire cómo le llamó, mi señor el rey, le dijo a un desechado. Qué corazón de hombre, Dios mío, Señor. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro en tierra e hizo reverencia. Oh, gloria a Dios. Mire qué hizo David. Reverencia a un hombre que Dios ya lo había desechado. El rey David le hizo reverencia. Hoy hay hombres de Dios y mujeres de Dios que Dios no ha desechado, y no hay ni honra ni nada. ¿Qué está pasando con la iglesia de este tiempo? ¿Qué está pasando con la honra? Ese es el siguiente vaso que voy a mencionar en esta hora. Ya estoy a punto de mencionarlo. La honra. ¿Qué está pasando hoy verdaderamente con el pueblo del Señor? ¿Qué está pasando hoy con la iglesia de este tiempo? Que ha perdido estos principios que tenían estos grandes hombres de Dios. Estos hombres de Dios verdaderamente sí conocían la palabra, estas palabras. Entonces hay gente que a veces no ven la misericordia del hombre de Dios. Solo lo malo, mira, eso sí están dispuestos a ver lo malo. Oh, Señor Santo, Dios mío, dígalo, pastor. Sí lo voy a decir en esta hora. Sí lo voy a decir, porque lo malo sí lo mira la gente. Un hombre de Dios se puede esforzar por una congregación tanto tiempo, los pastores, los hombres de Dios, los que predican la verdadera palabra de Dios, los que aman las almas. Y muchas veces, hermano, solo lo malo se mira, solo lo malo. Entonces, lo que pasa es que muchas veces cuando se pierde la unción, solo se mira lo malo, no se mira la obra de Dios. Si Saúl hubiera sido otro, Saúl hubiera reconocido la misericordia de Jehová en la vida de David. Él lo hubiese reconocido verdaderamente. Pero no, se levantó contra él con ejército para quererle quitar la vida. Así como los hombres de Dios se levanta mucha gente para quererlos sacar del ministerio, para que los hombres de Dios verdaderamente dejen la obra del Señor. ¿Cuántos pastores han entregado la obra por culpa de gente que no entiende la palabra del Señor? ¿Cuánta gente han perdido verdaderamente lo que Dios les ha dado? Y yo veo aquí verdaderamente en la vida de Saúl, porque le digo David en estas palabras, en el versículo 9, le digo a David: Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Porque hay gente que solo oye lo malo. ¿Por qué oyes, le digo, las palabras, le digo, de los que dicen, mira que David procura matarte? Porque habían llegado algunos soplones y le habían dicho a Saúl: mira, David está buscando para matarte. Aquí está buscando para matarte. Eso es lo que escuchaba. Pero no sabía el corazón. Muchas veces nosotros no conocemos el corazón de la gente. Muchas veces nosotros solo miramos a la gente, pero no conocemos su corazón. Estas historias verdaderamente que tocan mi vida. He aquí, le dice: han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos. Se los puso en las manos, en la cueva. Y me dijeron que te matase. Sí, le dijo que lo matase, pues yo le digo. Pero te perdoné, le dijo. Mire, eso es algo adicional que él hizo. Porque dije: no expendiré mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Oh, gloria al nombre del Señor. Qué principio bíblico, Dios mío, hay en esta palabra. La gente tiene que conocer principios bíblicos, porque ese es el problema hoy en día de la gente, mucha gente que no conoce principios bíblicos. Por eso es que hablan, por eso es que critican a los hombres de Dios que predican la verdadera palabra del Señor, porque no conocen principios bíblicos de la palabra del Señor. Y mira, le digo, el versículo 11, y mira, Padre mío, le digo, mira la orilla de tu manto. Ahí te dejé la evidencia, le digo, la orilla de tu manto, le digo, mira, le digo, porque yo corté la orilla de tu manto, le digo, y no te maté, le digo, no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano. Aleluya. Ni he pecado contra ti, le digo. Sin embargo, le digo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Santo Dios. ¿Cuánta gente verdaderamente son así? Muchas veces los hombres de Dios o la gente que es de Dios les tiene misericordia y ellos andan verdaderamente buscando la manera cómo lo hacen caer o cómo quitarle su vida espiritual. Esto verdaderamente, este mensaje sí me está tocando a mí. Yo no sé verdaderamente quién me está viendo en esta hora, pero el que me está viendo en esta hora verdaderamente es un privilegio de lo que Dios nos haya dado esta bendita y maravillosa palabra en este día domingo. Entonces uno tiene que hacer un vaso de misericordia,
Porque un día uno lo va a necesitar. ¿Cómo, pastor? Sí, un día uno va a necesitar esa misericordia que uno ha dado. Esto es lo que siembras, eso vas a cosechar, mi amado hermano y amigo que me ven en esta hora. Si tú siembras para Dios, tienes cosas grandes en Dios, vas a cosechar para Dios. Siembras para el Espíritu, vas a cosechar para el Espíritu. Siembra para la carne, vas a cosechar para la carne. Siembra para Dios, para que usted vea la mano de Dios. Entonces David un día tuvo un problema, porque hay gente que le parece que ellos son unos santos y que ellos todo el tiempo, que ellos van a estar ahí y que ellos nunca le va a pasar nada. Entre comillas, una iglesia, sí, hay que tenerle mucho cuidado. Hay que tenerle mucho cuidado, porque verdaderamente, así como estamos en este mundo y las cosas que pasan en este mundo, es mejor agarrarse de la misericordia de Dios como lo hacía David, como lo hacía el rey David, que este hombre se agarraba de la misericordia de Dios. Una vez cuando ofendió al Señor, y muchas veces ofendió al Señor, pero este hombre cuando ofendía a Dios, su corazón estaba triste. Por eso en el Salmo 51, ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David tuvo algo muy especial, que David conoció a Dios, conoció la misericordia de Dios. Conforme le digo, a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Mire, David sabía de que David fue un hombre sabio, inteligente, que aprendió a conocer el corazón de Dios. Qué lindo, mis amados hermanos, que me escuchan en esta hora, en esta mañana, es aprender a conocer el amor de Dios. Qué lindo es aprender a conocer el corazón de Dios. Qué lindo verdaderamente es conocer verdaderamente quién es Dios, cómo funciona la palabra de Dios, cómo funciona ese gran Dios en nosotros. Qué lindo verdaderamente es tener esta sabiduría de lo alto, porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado siempre está delante de mí. Dijo David, mire, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Por eso cuando él habla muchos salmos, él habla salmos como este salmo que tengo aquí en pantalla. Mire qué salmo cómo David hablaba, este hombre de Dios. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo tu sombra. Oh, gloria a Dios. Y en tus alas serán completamente saciados con grosura de su casa, y los abrevarás de torrente de tu delicia, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Bendito sea el nombre de Cristo en esta mañana del Señor. A los que me están escuchando en esta hora, a los que se acaban de conectar en esta hora, estoy predicando en el tema: ¿qué tipo de vaso es usted? ¿Qué tipo de vaso somos? ¿Qué tipo de vaso somos nosotros? Todos sabemos lo que es un vaso. Todos sabemos lo que representa la función que hace un vaso. En el reino de Dios, nosotros como cristianos le llamamos vaso a una persona que es un instrumento del Señor, que le sirve al Señor, que se deja usar por Dios, por la palabra del Señor. Entonces David aprendió verdaderamente que la misericordia del Señor era grande. Por eso le dijo: mas tu Señor, tu misericordia es clemente, tú eres lento para la ira, Señor, y grande en misericordia. Esas eran las palabras que salían de la boca del rey. Él aprendió a conocer a este Dios lento para la ira y grande en misericordia. Él siempre se iba y él se aferraba de la misericordia de Dios, porque sabía que Dios en su ira era capaz de destruir. Y es que Dios, cuando se molesta, es capaz. Mire, cuando Dios se molesta, mire ahorita que el Señor se ha molestado con las naciones, todo lo que ha pasado en la tierra. Mire cómo han estado temblando los reyes de la tierra, porque cuando Jehová se levanta, la tierra tiene que temblar, porque Dios es un Dios poderoso, porque Dios es un Dios grande, porque todos los reyes de la tierra están bajo su dominio, bajo su potestad, y nosotros somos ovejas de su prado. La Biblia dice que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino que Él nos hizo a nosotros. Somos ovejas del Señor, y este Dios tan grande y tan poderoso, cuando se levanta, hermano, hay que tener mucho cuidado, pero sí podemos clamar a su misericordia. Por eso David decía: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Mire cómo este hombre alababa al Señor. Al alma le decía: bendice alma mía Jehová, no te olvides de ninguno de tus beneficios, porque hay mucha gente que es olvidada de los beneficios de Dios. Hay muchos que Dios ha dado en este coronavirus, no sé si le van a ir a la gloria a Dios. Se olvidan de los beneficios de Dios.
Qué triste, mis amados hermanos, es la convicción. No, medita en este día. A ti que me estás escribiendo en esta hora, medita en la misericordia de que Dios ha tenido con tu vida. Medita cuánta gente han estado en una caja ahí en un hospital en estos tiempos. Medita en los países de otros cómo tiran a la gente en esas fosas, y que esas fosas que los tiran por montón ahí, los tapan ahí y se murieron y las familias nunca más los vuelven a ver. Medita en la misericordia de Dios, medita en la benevolencia del Creador, medita en este Dios tan grande que tenemos, tan misericordioso. Medita que verdaderamente Dios quiere que seas un vaso para Él, porque Dios verdaderamente te ama. Entonces David decía, no te olvides de ninguno de tus beneficios, alma mía. ¿Cómo hay gente tan olvidada de los favores de Dios? ¿Cómo hay gente que no dan testimonio de la palabra del Señor? Él es que perdona todas tus iniquidades. Mira que Dios nos ha perdonado todas las iniquidades. No solamente eso, el que sana tu dolencia. ¿A cuánta gente Dios ha sanado? Mucha gente estuvieron al punto del borde de la muerte, pero Dios estuvo allí. Ahí andaba el ángel de la muerte que se lo quería llevar para el infierno. Y la misericordia de Dios dice, no lo quiero ver en el infierno, lo quiero ver en el reino, en mi reino, glorificando mi nombre, exaltando mi nombre. No lo quiero ver en el Seol, no lo quiero ver en el sepulcro esta mujer. No quiero ver a esta mujer allá en el infierno, lo quiero ver adorándome por siempre. El que te corona de favores y misericordia es el que sana toda tu dolencia. El que rescata del hoyo tu vida. Mira, el que rescata del hoyo tu vida. Ese es el Dios que nosotros servimos. El que te corona de favores y misericordia. ¿Cómo nos vamos a adorar en este Dios? Estoy predicando en esta hora, en este tema, a ti que te vienes conectando, porque hay algunos que siempre llegan tarde. ¿Qué tipo de vasos somos? Vasos de misericordia. Estuve predicando ahorita en vasos de misericordia. Ahora voy a ver este vaso aquí, vaso de honra. ¿Cómo, pastor? Vaso de honra. Está en la misma porción que leímos. Vaso de honra. Mire qué interesante es, hermano, ser un vaso, mis amados hermanos, de honra. Oh, gloria al nombre del Señor. Qué interesante es hacer un vaso de honra. En los días de Israel, cuando los caminantes iban por algún lado, ahí los visitantes, la gente que tenía misericordia, salían y les ponían a ellos unos vasos así en las orillas del camino. Iban los caminantes por los caminos. Y entonces venían una gente y sacaban unos cántaros de agua y con unos vasos y se los ponían ahí para que la gente bebiera agua. A eso le llamaban vasos de honra, vasos de misericordia, vasos de honra. Esos huéspedes ahí bebían en esos vasos ahí. Entonces esos eran vasos de honra. Cuando pasaban por ahí y la gente miraba que el caminante venía con sed, entonces sacaba un vaso, se lo ponía ahí para que bebiera. Eso se llama honra. Honrar a alguien que viene cansado, honrar a alguien que está triste, honrar a alguien que necesita una palabra del Señor. Entonces, un vaso de honra es un instrumento donde fluye agua para bendecir a otros. Mire, tus labios tienen que ser vasos de honra que bendigan a otros, manantial de vida. Pero si alguien verdaderamente deshonra, ¿usted cree que eso le agrada al Señor? ¿Qué palabras salen de su boca? De su boca tiene que salir palabras de honra. A Dios le encanta la honra. No hay cosa más linda que Dios premia en la Escritura que la honra. Mire cómo David honró a Saúl, a un hombre que lo quería matar y lo honró. Estos hombres se parecen a Cristo, estos hombres se parecen a Dios. Dios anda buscando la palabra honra. ¿Dónde está la palabra honra hoy en día? Necesitamos la palabra honra, mis amados hermanos, amigos que me pueden estar escuchando en esta hora. Vaso de honra. ¿Qué significa la palabra honra? Significa respeto, buena opinión, que tiene cualidades morales de la dignidad de una persona. Eso significa la palabra honra. Significa respeto, buena opinión, que se tiene de las cualidades morales de la dignidad de una persona. Eso significa la palabra honra. Entonces, traigo una palabra en esta hora. ¿Estamos honrando? ¿Qué tipo de honra tenemos nosotros? ¿Qué se oye? ¿Qué opinión hay, pero de la honra que tenemos nosotros? ¿Qué honra estamos viendo nosotros? ¿Qué honra está haciendo usted, por ejemplo, ahorita con su pastor que los pastorea? A usted, por ejemplo, le estoy hablando en esta hora. Usted que me está ahorita viendo en esta hora. Su pastor de su iglesia, que a usted le ha pastorado por mucho tiempo. Estoy hablando de todos los pastores de la iglesia. No estoy hablando por mí, por todos los pastores de la iglesia. ¿Qué ha hecho usted ahorita en este tiempo de coronavirus que ha estado en casa con sus pastores? ¿Los ha honrado usted como oveja a sus pastores que le han estado dando la palabra por tantos años, tanto tiempo? ¿Los ha honrado en este tiempo? ¿Les ha llamado usted a ellos para darles una palabra de ánimo? Pastor, aquí estoy, mire,
su oveja. Estoy orando por usted, pastor, con ese ánimo, con ese deseo de seguir adelante, pastor. Estoy aquí, pastor, esperando el tiempo que venga para que nos reunamos, pastor, nuevamente a trabajar para Cristo unidos, pastor. Estamos, qué palabra, qué honra verdadera. Es que la palabra honra es una palabra muy importante. Honra a usted a su esposa, a su matrimonio, a su esposo. ¿Qué honra hay? Qué bonito es la palabra honra, mis amados hermanos. Honra a usted a sus hijos. Sus hijos honran a los padres, como habla, para que tengan larga vida. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. Honra, ¿a quién honra usted? A su jefe, lo honra, porque su jefe le provee a usted para que usted trabaje, para que tenga alimento a usted. ¿Cómo está honrando usted? Todas las honras son buenas, mis amados hermanos, pero hay una honra que es más grande que todas las honras que pueden haber. ¿Y qué honra es esa, pastor? Se la voy a leer ahorita aquí en una palabra. ¿Qué tipo de honra es esta que Dios quiere que usted, verdaderamente usted honra? Mire lo que dice la palabra del Señor en este versículo, que lo voy a leer en esta hora, hablando acerca de la honra. Malaquías 1:6. El hijo honra al padre, hablando Jehová. El siervo honra a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, ojos sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué menospreciamos tu nombre? Mire, ve, lo voy a leer nuevamente. El hijo honra al padre, esa es bueno, la buena honra. El siervo es un señor. Dios mira esto, sí. El siervo es un señor. Si yo pues soy padre, o sea, nuestro Padre Celestial, aleluya, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué te hemos menospreciado? No, estamos bien delante del Señor. No hay ningún problema. No. No estamos bien delante de nuestro Señor. Nuestro Dios se merece honra, y se merece gloria, y se merece alabanza, y se merece majestad, y se merece exaltación, porque Él es nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Oh, gloria al nombre de Cristo en esta hora del Señor. Bendito, ya estoy terminando casi. Nuestras acciones son las que nos hacen verdaderamente, mis hermanos, que Dios verdaderamente decida lo que somos. O sea, mis amados hermanos, en otras palabras, nuestras acciones, verdaderamente Dios se agarra de lo que Dios ve en nosotros. Sí, mis amados hermanos, no podemos culpar al Señor, porque Él nos hizo a nosotros. ¿Cómo? Él nos hizo a nosotros. Romanos 9:21 dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro de honra y otro para deshonra? Entonces Dios hace de nosotros vasos de honra o vasos de deshonra, porque Él tiene el poder. O sea, aquí mismo lo dice Pablo: no tiene potestad el alfarero. ¿Quién es el alfarero? El que hace la vasija, el que moldea la vasija. Él tiene la potestad, ¿para qué? Para hacer de una misma masa, un vaso para honra y uno para deshonra. No te olvides que hay cosas que verdaderamente nosotros pensamos que son así nomás, pero Dios tiene el control de todas estas cosas. Cuando yo estoy hablando de la palabra honra, yo voy a la Biblia y yo veo verdaderamente hombres como Elí, por ejemplo, que era un sacerdote, pero que no honró a Jehová, no lo honró a Jehová. Y mira lo que le dijo Jehová: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice así: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí, le digo al Señor, mire, perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecien serán tenidos en poco. O sea, Dios honra a los que le honran. La honra merece honra. Sacerdote Elías, mire, Dios había hablado, mire cómo Dios habla. Mire cómo Dios habla. Y cuando Dios, porque Dios es un Dios soberano, que hace como Él quiere. Por tanto, dice Jehová, le dice el Señor: mire, yo había dicho a tu casa, era una palabra que yo le había hablado, a la casa de tu padre, que andarían delante de mí perpetuamente. O sea, era una misericordia perpetua que yo tenía con la casa de Elí. Pero Elí no honró al Señor. No voy a entrar en detalle sobre la vida de Elí, con sus hijos, todo eso que pasó, lo que dieron en el templo, todo eso, y cómo murió desnucado, no tengo tiempo para hablar de su vida. Solo hablo verdaderamente de lo que la palabra, cuando Jehová le habló y cuando Dios le dijo que yo no haga tal cosa, le dijo: porque yo honraré a los que me honran, y a los que no me honran, a los que me desprecian, me serán tenidos en poco. Toda gente que desprecia a Dios será tenido en poco. Y no hay cosa más triste que nuestro Dios no esté de nuestro lado. A ti que me estás viendo en esta hora, hoy más que nunca necesitamos a Dios de nuestro lado. Hoy más que nunca, es que todo el tiempo hemos necesitado a Dios, pero hoy más que nunca el ser humano necesita ver
la mano de este Dios de misericordia, de este Dios de honra, de este Dios que anda pidiendo verdaderamente que nos convirtamos en vasos, pero en vasos de honra, en vasos de misericordia. Entonces mire, el mismo Saúl le dijo a David que lo que le abrió, que no honró al Señor. Y mire que le dijo Dios, es que Dios es muy claro, mis amados hermanos. Hay gente que quiere honra, pero ellos no honran. Hay gente que van a las congregaciones, quieren palabras bonitas de parte del Señor, pero Dios tiene misericordia, vive tu vida, dale gracias a Dios. Que Dios te pone un anillo en tus manos, que Dios te da un calzado, que Dios te ve y te da un abrazo, te dice, ven hijo mío. Porque vamos a llegar nosotros como altaneros pensando que somos grandes cosas nosotros, verdaderamente cuando Dios ha tenido misericordia de nosotros. Como el pródigo que estaba en la provincia apartada, como llegó a la casa de su padre. Llegó, aleluya, allí humillado, y la misericordia del padre fue tan grande que le puso un anillo, le puso calzado, al ver que su hijo no se sentía digno. Nosotros somos indignos verdaderamente de Dios. Por su misericordia estamos aquí, pero no aprendemos la palabra misericordia, ni aprendemos la palabra honra. Miren lo que le digo, y digo, yo he pecado, te ruego que me honre delante de los ancianos de mi pueblo. Hay gente que quiere honra, como le digo, delante de Israel. Le digo, vuelva conmigo para que adore a Jehová, tu Dios, le digo. No le digo mi Dios, le digo tu Dios. Sí, por eso es que le digo, ¿verdad? Cuando entendemos la palabra del Señor y cuando no hay honra, entonces lo metemos a problemas con Dios. Mire, este hombre, Saúl, quería honra con el pueblo, pero no estaba honrando él. Y por eso le digo amén a Samuel. Le digo, yo he pecado, le digo, pero te ruego que me honres delante de los ancianos, le digo. Quería honra delante de los ancianos ahí, de mi pueblo, le digo. Y delante de Israel, le digo. Y vuelvas conmigo para que adores a Jehová, le digo. Tú, Dios, le digo. Que tremendo esta palabra, gloria al nombre del Señor. Y después de eso, dice el versículo 35, Samuel dice, después de esto dice, vio Samuel a Saúl en toda su vida y lloraba Saúl, y después de eso dice, nunca más lo volvió a ver en toda su vida. Y después de eso lloraba Saúl a Jehová y se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Oh, gloria al nombre del Señor. Y entonces en esta mañana de Dios, ya estoy terminando casi, estoy cerrando, predicando en el tema, ¿qué tipo de vasos somos? Vasos de misericordia, vasos de honra, y voy a tocar el último vaso aquí, que es este vaso de ira. Aquí voy a traer la conclusión en vasos de ira. Vasos de ira. Es que estos tres vasos aparecen en la porción que leí ahí del apóstol Pablo en los Romanos. Entonces quiero ver verdaderamente qué significa vasos de ira para terminar esta palabra que he predicado en este día domingo en la palabra del Señor. Vasos de ira. ¿Quiénes son estos vasos de ira según la palabra del Señor? Aquí lo que yo estoy viendo en esta palabra que prediqué en esta hora. Son unos vasos destinados para destrucción. O sea, son vasos que van a ser quebrados. Los vasos de ira. Yo no quiero caer en vasos de ira. Yo quiero caer en vasos de misericordia y en vasos de honra. Entonces se hace notorio verdaderamente su poder. Dice Pablo aquí, en el último versículo que leímos. Dice Pablo que se hace notorio su poder. Soportando, Dios dice, con mucha paciencia, dice Pablo. Dice que los vasos de ira preparados para destrucción. Miren lo que vino a hacer Cristo con nosotros. Vasos de ira éramos. Y ahora dice que Dios con paciencia, dice, soportando con paciencia. Jesucristo dice, le voy a leer verdaderamente este versículo para que usted lo lea conmigo juntamente y veamos verdaderamente lo que Pablo dice aquí en Romanos 9:22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Mire qué palabra habla Pablo aquí, cómo Dios a nosotros nos ha soportado. Eran vasos de ira, pero Dios ahora nos ha convertido en vasos de misericordia, en vasos de honra. Entonces, pues sí, ¿por qué le digo? Porque hay algunos verdaderamente que no tuvieron la oportunidad verdaderamente de ser perdonados. En la Biblia yo puedo ver que esta misericordia que habla Pablo aquí en este último versículo, que le voy a leer en esta hora aquí, que lo leí en esta hora aquí nuevamente, este versículo que dice que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados de la destrucción. ¿Usted no cree que la Biblia tiene vasos de ira? Sí, la Biblia tiene muchos vasos o mucha gente que fueron destinados para un destino profético de destrucción. Y le voy a decir, ¿cómo, pastor? Sí. Le voy a mencionar por lo menos algunos pocos de rápido para conclusión, para terminar. Judas, por ejemplo, privilegio, uno de los 12, anduvo con el Señor, privilegio, tesorero del ministerio, un hombre verdaderamente que Dios lo amó porque lo escogió, y ser un escogido entre los 12 no era para cualquiera, pero entre ellos fue un vaso de deshonra, fue un vaso de ira, fue un vaso verdaderamente que se dejó usar por el enemigo. Judas hoy en día tipifica toda traición. Judas hoy en día tipifica
todo aquel que traiciona el ministerio, que traiciona la obra del Señor, el que traiciona hoy en día significa Judas, el que traiciona, el que Dios lo ama, pero que estuvo allí, pero que no entendió. Saúl, ungido por el Señor, con el Espíritu Santo, también no quiso hacer la voluntad del Señor, no se quiso negar a sí mismo, perdonó al rey, perdonó sus animales que tenía, y vino y queriéndole dar sacrificio a Jehová. Dios tampoco hace esas cosas así. Caín, por ejemplo, tuvo la oportunidad de llevar a Jehová ofrenda un día, igual que Abel, llevó ofrenda a Jehová. Jehová no miró con agrado la ofrenda de Caín y se molestó con el Señor. Le puso Dios una marca en la frente para que todo aquel que fuera por ahí no lo fuera a tocar, porque tenía que pagar una sentencia en la cual Dios había puesto sobre su frente. Note bien que cuando Dios pone sentencias en la vida de la gente, ese es un gran peligro muy grande. Y este mundo está bajo sentencia de Dios. Este mundo está bajo la ira de Dios. Este mundo está bajo sentencia de Dios. Ahí andaba Caín errante. Esaú, que despreciou la progenitura por un plato de lentejas, de habichuelas dominicanas. Mire, este hombre, Esaú, que desperdició la progenitura por un plato de lentejas. Dice la Biblia que no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Sí, lo procuró con lágrimas. Le lloró mucho al Señor que lo perdonara por lo que había hecho. Dale gloria a Dios si Dios te perdona. Dale gloria a Dios si Cristo te perdona. Dale gloria a Dios si Cristo te restaura. Entonces estos son ejemplos verdaderamente de gente, verdaderamente que no entendieron el propósito de Dios. Entonces hoy en día Dios vive luchando por nosotros. ¿Para qué, pastor? Para que no nos convirtamos en impíos. Esa lucha siempre el Señor la ha tenido con toda la iglesia. No quiero que se conviertan en impíos. Quiero que sean mis hijos. Quiero que ustedes me amen. Yo los amo a ustedes. Gloria al nombre del Señor. Dios, cuando ve esta palabra, todas las cosas. Miren, le voy a leer este versículo para que usted vea que lo que estoy predicando aquí en esta hora es una palabra de Dios, es una palabra de Cristo. Miren lo que es este versículo, miren. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún el impío para el día malo. ¿Cómo, pastor? Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún el impío para el día malo. Al impío lo hizo Dios. ¿Quién lo hizo? Dios. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Versículo 14, mire, ¿ve? Del Proverbio 16, 14. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Oh, santo Dios. ¿Cómo, pastor? He aquí el impío se concibió maldad. O sea, concibió maldad, se juntó con la maldad, pues. Se preñó de iniquidad, salió embarazado, pues. Y dio a luz que la mentira, el engaño. Eso es lo que la gente hoy en día cree. Verdaderamente, el Dios que tenemos es un Dios que nos ha dado su espíritu. Nosotros no estamos, hermanos, lo que nosotros vivimos no tiene que ser la maldad, tiene que ser el Espíritu Santo de nuestro Señor. O sea, el que está preñado de iniquidad, tarde o temprano dará luz al engaño. Consiguió maldad, dice, mire, consiguió maldad, el impío consiguió maldad, se juntó con la maldad, se preñó de iniquidad, estaba embarazado de iniquidad. ¿Y qué dio a luz? Engaño. Eso es lo que sale de la boca de la gente, cuando la gente se aleja de Dios, cuando la gente no quiere servir a Cristo. Oh, gloria a Dios en esta mañana del Señor. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Bendito sea Dios. Y cierro con este verso. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas en la oración de los rectos es su gozo. Gloria al nombre del Señor. Bendito Dios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración, dice, de los rectos es su gozo. Bendito sea el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, que Dios les bendiga en esta mañana, Señor. Ya terminé de predicar la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, que Dios me dio este mensaje. Estaba yo pidiéndole a Dios que ojalá que se me conectaran en esta palabra. Bendigo la vida de usted que se quedó allí hasta último a escuchar el mensaje de la palabra del Señor, donde estuve predicando acerca de qué tipo de vasos somos. ¿Qué tipo de vaso es usted? ¿Es vaso de misericordia usted? ¿Es vaso usted de honra? ¿O usted es vaso de ira? Yo prefiero que usted sea vaso de misericordia y vaso de honra. Y que verdaderamente entendamos esta palabra que Dios nos ha hablado en esta mañana de Dios. Dios quiere, y Dios nos está hablando en esta mañana, qué tipo de vasos somos nosotros. Porque Dios se va a venir a llevar aquí a la tierra solo vasos de honra. Y solo aquellos que estén bajo su cobertura, bajo su misericordia, bajo su gracia, podrán ser los que van a poder heredar la vida eterna. Yo voy a estar predicando una palabra aquí nuevamente el día miércoles a las 7 de la noche. Te invito para que te conectes el día miércoles a las 7 de la noche con otra palabra de parte de nuestro Dios. Entonces voy a estar aquí el día miércoles predicando
otra palabra de Dios. A ti que me estuviste buscando en esta hora, que Dios te bendiga de una manera muy especial, que Dios te guarde tu vida, que esta palabra que ha tocado tu corazón y tu alma. Te amamos en el Señor. Estamos bien, para los que te quedaron en el último comentario ahí. Estamos bien en el nombre del Señor. Estamos bien, estamos sanos. Gracias a Dios. No nos ha tocado a nosotros esta pandemia. Estamos bien delante del Señor. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Estamos contentos, estamos gozosos porque Dios ha sido muy bueno. Hay gente que, amados hermanos y amigos que pudieron haber contado en esta hora, que Dios les bendiga. Pastor David Zelaya, de la iglesia Monte de los Olivos, New York. Será hasta el miércoles a las 7 de la noche. Bendiciones. Amén.